hasta ahora vamos a iniciar una entrevista con el ministro de Trabajo, Andrés Ich. Buenos días, ministro, bienvenido a Punto de Orden. Al gobierno del presidente Moreno le queda un poco más de 4 meses de vida. No es mucho tiempo, pero mientras haya tiempo para trabajar por el país hay que hacerlo. ¿Qué planes tiene el ministro antes de concluir su gestión? Buenos días, Juan Javier. Muchas gracias por la invitación y además un feliz año para ti y para todo el personal de la radio. Sin duda, en estos meses lo que tenemos que hacer es acelerar todos los procesos que buscan reformas que ataquen los problemas estructurales del empleo en el Ecuador. No porque el gobierno esté cerca de terminar significa que los problemas están terminando, todo lo contrario. Hay muchos problemas que se arrastran desde hace décadas. Y lo que ha evidenciado la pandemia es dónde están ubicados esos problemas. Problemas de acceso al mercado formal de trabajo, problemas de brechas muy grandes entre hombres y mujeres, de las cuales en este mismo espacio las hemos conversado en otras ocasiones, problemas de acceso de los jóvenes por falta de experiencia también a un trabajo adecuado. Y por lo tanto, creo que en este momento que queda muy claro que si no corregimos esos problemas estructurales, por más que salgamos de la crisis económica producto del COVID, vamos a seguir teniendo o seguir arrastrando durante mucho tiempo más aquellas cosas que impiden a los ecuatorianos tener una mejor calidad de vida. Así es que hemos trabajado de una forma muy dura en dos proyectos de reforma. El uno es el proyecto de economía violeta, que lo que busca es cerrar esas brechas de género tan importantes que están produciendo no solamente una serie de injusticias en contra de las mujeres, sino también que están afectando de manera muy grave al Ecuador, porque son uno de los lastres que nos impiden crecer adecuadamente. Y por otro lado, reformas más generales, pero también estructurales, que lo que buscan es generar relaciones laborales justas, de largo plazo y que incentiven la contratación de ecuatorianos. Ministro Ich, estaba leyendo una noticia que el Ministerio de Trabajo implementa la norma ISO antisobornos. Cuéntenos acerca de esto. Así es. Uno de los ejes que nos planteamos, uno de los objetivos que nos planteamos al inicio de la gestión fue transparentar y simplificar los trámites y la gestión del Ministerio del Trabajo. Hay una serie de espacios de discrecionalidad que, como en cualquier espacio del sector público, a más discrecionalidad, más riesgo de corrupción existe. Y por lo tanto hemos dado varios pasos importantes. Uno de esos es la adopción de la ISO 37001, que es la norma antisoborno. Esta es una norma que lo que busca es corregir una serie de procedimientos, generar canales de denuncias que sean seguros, que sean atendidos oportunamente y establecer responsabilidades muy claras en la lucha contra la corrupción. Y por lo tanto, vamos a dejar ya la norma ISO aplicada en el Ministerio antes de que termine la gestión. Al mismo tiempo, hemos dado algunos pasos adicionales. Arrancamos, recordarás, Juan Javier, con un esfuerzo muy grande por convertir al Ministerio del Trabajo en un ministerio con políticas de gobierno abierto. Permanentemente estamos publicando información, indicadores, hemos mejorado el acceso a las fuentes de información del Ministerio y también la calidad de los datos. También hemos simplificado algunos trámites. Por ejemplo, teníamos un problema muy serio en las consultas que hacía la ciudadanía. La ciudadanía primero tenía que hacer largas filas o pasarse mucho tiempo en el teléfono intentando obtener una respuesta clara sobre alguna pregunta que tenía, sea de procedimiento, sea de alcance de las normas, sea de cómo proteger sus derechos. Y las respuestas que recibían eran respuestas muchas veces contradictorias e inclusive sujetas también a estos espacios de discrecionalidad que después pueden terminar en actos de corrupción o en errores que afecten a las partes. Reemplazamos estos sistemas por una manera muy simple de responder a la ciudadanía a través de un sistema de voz que nos está dando muy buenos resultados. Se pueden responder entre 1.200 y 1.500 consultas diarias de manera automática, con mucha certeza, con mucha objetividad, y por lo tanto también vamos a ayudar a enfrentar los problemas de falta de transparencia con estas herramientas. Y finalmente, estamos cambiando algunos procedimientos. Van a estar en pocos días los acuerdos ministeriales ya expedidos para mejorar los procedimientos de visto bueno. Lo que queremos ahí es también quitar esa cercanía inicial de funcionarios públicos a las partes y hacerlo de manera mucho más objetiva, con sorteos mucho más claros, pero también reforzar la instancia de mediación.
Creemos que una de las cosas que tenemos que hacer es disminuir la conflictividad laboral, logrando acuerdos de manera rápida, de manera justa, pero que sean acuerdos que se puedan sostener en el tiempo y un acta de mediación con mediadores calificados. Estamos trabajando para certificar a nuestros inspectores de trabajo como mediadores calificados. Eso también va a servir muchísimo para mejorar los niveles de transparencia e integridad en el Ministerio. Ministro Isch, ustedes heredaron del gobierno de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa un Estado obeso, hipertrofiado. Parte de lo que esperaban los ciudadanos del nuevo gobierno, que en este caso está por terminar, el gobierno de Lenín Moreno, era que se recorte el tamaño del Estado, que se haga una vaina más manejable, porque pues hay una cantidad importante de burócratas, y en ese sentido parecería que el gobierno no ha hecho un esfuerzo importante. ¿Cuáles son sus comentarios sobre este tema? El esfuerzo ha sido fuerte. Yo coincido en el análisis. El Estado es demasiado grande. Es un Estado que se tiene que seguir reduciendo porque cada dólar que se va en gasto corriente de manera innecesaria es un dólar que se le está quitando a un ciudadano que lo necesita, al que está buscando atención de salud, al que necesita educarse, al que necesita un crédito productivo en la red de protección social. Por lo tanto, es una urgencia del Estado, no por un tema ideológico, sino por un tema de responsabilidad, de equilibrio y de poder destinar el dinero hacia donde se debe destinar. El esfuerzo ha sido muy duro. No es fácil desmontar un aparato enorme construido, además, en la mayor bonanza petrolera de la historia del país. Se han suprimido una cantidad muy grande de instituciones, se han fusionado otras, se han optimizado varios procedimientos. Y por primera vez en el año 2019, desde que entramos en dolarización, la curva del crecimiento de la masa salarial cambió. Es decir, dejó de crecer y comenzó a bajar. En este año que pasó, en el 2020, los esfuerzos continuaron, se hizo una reducción importante, pero sin embargo falta mucho por hacer. Estos procesos no son fáciles de completarlos en periodos cortos de tiempo, primero porque son caros, requieren evidentemente el tener los recursos para pagar indemnizaciones justas en los casos de supresión de puestos, requieren además una serie de cambios en los procedimientos para no dejar de dar atención a los ciudadanos, sino que se tiene que aprovechar esa reducción del Estado también con un proceso muy fuerte de optimización de servicios. El camino está trazado, yo coincido en que todavía tenemos mucho espacio de mejora y creo que será más fácil para el siguiente gobierno partir desde ya una inercia que está encaminada hacia la reducción del tamaño del Estado, que es lo que sucedió en el año 2017 cuando la inercia era hacia un crecimiento exponencial y desenfrenado del gasto público. ¿Cuántas instituciones, usted dice hay un número importante de instituciones suprimidas, ¿cuántas son? ¿Cuáles son aquellas que ya no existen más? Recordemos que, por ejemplo, solo a nivel de ministerios, me parece que se llegó en algún momento a tener 45 ministerios. En este momento son muchos menos, creo que no llegamos a 25 y además tenemos exministerios que se convirtieron en secretarías técnicas, hay empresas públicas que están en proceso de liquidación y además a la interna de las instituciones también se ha hecho un proceso importante, por ejemplo, para la supresión de viceministerios que eran innecesarios, se los ha dejado en pocos en cada institución. Se tiene también ya un diseño de estructura que la hemos trabajado desde el mes de julio y que está listo en este momento para que, dependiendo del tipo de institución, del tamaño de la institución, del número de usuarios a los que atiende, que tengan modelos tipo donde tengamos techos para, por ejemplo, el número máximo de asesores, los niveles de direcciones, coordinaciones, subsecretarías, porque cada una de esas estructuras internas también generan un gasto público adicional y también generan procedimientos burocráticos adicionales. Por lo tanto, el tener ya bastante homologadas las estructuras de distintas instituciones públicas nos va a servir bastante. Estamos conversando con el ministro de Trabajo, Andrés Isch. Ministro, el orientador para el empleo, herramienta que ayudará a identificar las habilidades más demandadas en el mercado laboral. Amplíenos el concepto de este orientador, por favor. Este es un convenio que se suscribió con la compañía telefónica, es un esfuerzo por empatar las ventajas que se pueden tener desde el sector público y el privado para dotar a los ciudadanos de mejores herramientas para conseguir empleos de calidad.
¿Qué es lo que hace el orientador? Utilizando Big Data, la compañía telefónica sin duda tiene un montón de información, unen en distintas capas condiciones, características, requisitos que requieren los empleos que se están demandando en distintas bolsas de trabajo. Y les dicen a los ecuatorianos, usted tiene interés en trabajar en esta área específica. Bueno, los requisitos para conseguir un trabajo de manera más fácil son estos, y por lo tanto ponemos a su disposición cursos específicos para adquirir esas herramientas o esas destrezas y que les sea más fácil conseguir trabajo. Con lo cual se optimiza tiempo, se optimiza además los esfuerzos por prepararse para estar listo para mejores trabajos en el área en el que yo me quiero desempeñar. Y además, la otra cosa que se consigue es tener una dinámica muy rápida de transferencia de conocimiento. Creo que es una herramienta que va a servir muchísimo, hay que seguirla difundiendo y ojalá que nos ayude además a prepararnos para los empleos del futuro. Ministro, hace unos días entrevistamos aquí al abogado Eduardo Ayala, director de la CTE. Él nos contaba que malos elementos en su administración habían hecho cerca de 400 sumarios administrativos. La pregunta va en torno a que estos malos elementos de las fuerzas del orden, llámese CTE, policía, se les presentan los sumarios administrativos y mediante argucias estos malos elementos vuelven después de meses o años a las fuerzas del orden o a instituciones públicas. ¿Cómo blindar estas instituciones para que no pase esto? Hay que hacer dos cosas. En primer lugar, los procesos de sanción tienen que ser lo más objetivos posible. Mientras menos espacio haya para la discrecionalidad, más justas serán las decisiones, para que no tengamos ni persecución a funcionarios que no se merezcan tener una sanción, ni tampoco impunidad para aquellos que sí se lo merecen. Y por otro lado, los sistemas informáticos tienen que seguirse integrando de una manera mucho más adecuada. Tenemos que tener la certeza de que si es que una persona tiene prohibición de ejercer un cargo, esa prohibición se refleje de una manera muy clara en cada una de las instituciones que potencialmente podrían llegar a contratar. Ahí, lamentablemente, también los sistemas informáticos heredados son sistemas muy viejos, se requiere una inversión muy alta para seguirlos modernizando y perfeccionando, y es una tarea que también está pendiente, seguir con este proceso de integración digital que nos pueda ayudar a controlar estas cosas. Ministro Ich, ¿algo más que quiera comunicar a la gran audiencia de Radio Centro? Yo creo que invitarles nuevamente a los ecuatorianos a participar en las conversaciones alrededor del futuro del trabajo. Ha sido un ejercicio muy enriquecedor el que vivimos alrededor de Juntos por el Trabajo para plantear estas reformas que serán enviadas próximamente a la Asamblea. Tienen muchos consensos y muchas coincidencias en distintos sectores de la ciudadanía, pero es importante que ya en el seno de la Asamblea, cuando estas discusiones se den, sean los ecuatorianos los que se abanderen de ciertas cosas. Aquí es importante recordar que si es que tenemos a la mitad del país de la informalidad, son precisamente esos informales o esas personas que no consiguen un acceso al mercado formal de trabajo los que tienen que tener una voz muy fuerte en la conversación, al igual que las mujeres o los jóvenes o los microempresarios que quieren condiciones adecuadas para poder emprender y poderle apostar por el país. Así es que una invitación a ellos, porque a la final lo que construyamos en este momento será el futuro del trabajo. Muchísimas gracias al ministro de Trabajo, Andrés Ich, por esta entrevista. Gracias, ministro. Buenos días. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, y antes de irnos al corte, Eduardo.